Buen día, sean todos bienvenidos a este programa especial titulado 21N 2.0, llamado así por todas las inconformidades que han venido manifestando los colombianos durante el gobierno actual. Se sienta un precedente de las marchas realizadas el pasado 21 de noviembre del 2019. Adicionalmente, este año se juntan otras problemáticas que nunca habían sido vistas en la historia en un solo día. Este reportaje especial estará guiado por los reporteros y periodistas Jessica González, Mauricio Quiñones, Ricardo Solano y quien les habla, Julie Pulgarín. Cabe recordar que las protestas que se han venido dando en los últimos meses han tenido precedentes desde el año pasado con el gobierno de Duque. Sin embargo, este año se agregan otros antecedentes importantes como el del 21 de octubre. Pues allí se juntaron la minga indígena, la comunidad educativa, las centrales obreras y otras organizaciones sociales que protestaron con un pliego de 6 puntos donde se le exige al actual gobierno unos derechos fundamentales de los cuales hablaremos a continuación. Adicionalmente a eso, en la historia colombiana jamás se habían juntado tres elementos tan críticos como los que hemos visto en este 2020. Llega una pandemia global. Con la llegada del COVID-19 todo se complicó muchísimo más para la salud de Colombia y el mundo entero. Llega un día sin IVA y adicionalmente se presentan todas estas movilizaciones sociales. A continuación, el periodista Ricardo Solano ahondará un poco más en el tema de la economía del país. Uno de los sectores más golpeados después de que el gobierno decretara el aislamiento preventivo obligatorio es sin duda el del comercio. Después de que todos los colombianos terminaran por confinarse a raíz de la pandemia por el coronavirus, todo se cerró dejando un panorama incierto en las empresas nacionales. Para subsanar este problema, el gobierno nacional con el apoyo de las agremiaciones comerciales crearon los días sin IVA, que fueron realizados los días 19 de junio y 3 de julio de este año. Recordemos que este impuesto de valor agregado es recaudado por el Estado a través de la DIAN y se cobra a la tarifa del 19% de todos los productos adquiridos por personas naturales o jurídicas. Ante esto, tenemos la última versión del día sin IVA, que será el 21 de noviembre. Y atención, que en esa fecha casualmente se cruzan las marchas promovidas por los distintos sectores sociales, marchas que fueron programadas por el Comité Nacional de Paro. Sin embargo, hay mucho descontento generalizado por la casualidad de esta fecha. Algunos argumentan la nula coherencia del gobierno al estigmatizar las marchas por las aglomeraciones que se presentan allí, y por otro lado, la de fomentar caos y aglomeraciones que se da lugar en los centros comerciales, cuando todos los ciudadanos aprovechan ese día para comprar sus elementos electrónicos, electrodomésticos, artículos de tecnología, entre otros. Por otro lado, se cree que hay un afán del gobierno por distraer la atención del clamor del pueblo al imponer estas actividades que hacen parte de la reactivación del comercio, según el gobierno nacional. Sin embargo, quisimos recorrer las calles y estar en el lugar donde se realizan las marchas en el centro de Bogotá para constatar qué tan descontenta está la ciudadanía con las acciones que está tomando Iván Duque y su gabinete en estos tiempos de pandemia. Una de ellas, el día sin IVA. Veamos. El día sin IVA llegó para quedarse. La tercera edición llega tras la polémica sobre sus versiones anteriores. En este caso, la intención del gobierno nacional es la de fomentar el comercio electrónico a raíz de las dificultades que se presentaron en sus inicios por las aglomeraciones que hicieron que varios centros comerciales cerraran antes de tiempo. Sin embargo, el descontento se manifestó en la marcha de este 21N, principalmente porque según ellos no debió permitirse esta clase de actividades en detrimento de la vida. Esto nos lo dice uno de los líderes presentes en las marchas. Mi nombre es Luis Ernesto Olave, soy uno de los voceros del movimiento por la vida movida. Y hoy salimos a las calles a defender la vida. Yo salí porque creo que es la única forma de demostrarle al país que hay un pueblo indignado, que hay un pueblo que no aguanta más, que hay un pueblo que está resistiendo y que tenemos que mostrarle a ese pueblo que está resistiendo que no hay temor. Esta protesta es diferente a las demás porque se está conmemorando el 21N del año pasado y esa conmemoración no debía quedarse en pocos grupos saliendo a las calles, debió haber salido toda Colombia. Y hoy tenemos que recordarle a Colombia que la indignación sigue, que así haya una pandemia, de todos modos el fascismo nos está matando más que el coronavirus. Eso, lo que hicieron hoy, de
Cruzar nuestra manifestación con el día sin IVA es una ofensa a la vida y es un elogio al capitalismo. No podemos seguir permitiendo eso, por eso teníamos que salir a las calles. A continuación, la periodista Jessica González tocará los temas de las medidas de bioseguridad y la formalización de los trabajadores del sector de la salud, así como el derecho a la matrícula cero en las universidades públicas. Mientras la sociedad sale a marchar, trabajadores del sector salud siguen cumpliendo con su labor. Por esta misma razón, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo exhortaron al Gobierno Nacional a garantizar la efectividad y cumplimiento de las medidas contempladas en el Decreto 538 del 2020, en el cual se reconoció como enfermedad laboral el COVID-19 adoptado para proteger a los trabajadores del sector salud durante la pandemia. La Defensoría del Pueblo pidieron implementar estrategias que permitan resolver la falta de protección que registran algunos profesionales de esta área y las dificultades presentadas al momento de brindarles atención médica, ya que no es suficiente la expedición de la norma. Para fomentar el cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia, se debe incluir la entrega de elementos de protección personal con calidad, suficiencia, capacitación y entrenamiento, así como el seguimiento al personal afectado por atender casos sospechosos o confirmados del virus. Hablamos con algunos trabajadores del sector salud y esto fue lo que nos dijeron. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Díaz, soy auxiliar de enfermería del Hospital de Engativá y durante la pandemia el hospital nos ha dado los elementos de bioseguridad que necesitamos, como gorros, guantes, polainas, batas quirúrgicas. Y aparte, el uniforme que llevo puesto, fue como una medida de prevención que tomó el hospital. Pero no siempre están todos los elementos. A veces nos hace falta, digamos, como los guantes. Entonces, son importantes para poder tener el contacto con el paciente. Por otro lado, en los últimos meses han tomado relevancia los reclamos estudiantiles por tener matrícula cero para este segundo semestre del 2020. Manifestaciones, plantones y huelgas de hambre han sido algunos de los medios utilizados para pedir a las autoridades estos alivios financieros. Ante esto, 15 de las 32 universidades públicas del país han garantizado la matrícula gratis para los alumnos de pregrado. Si bien una de ellas, la distrital, está a pocos pasos para que este deseo se vuelva totalmente una realidad. Todo esto se ha logrado gracias a aportes del Ministerio de Educación por medio del Fondo Solidario para la Educación, así como recursos dados por gobernaciones, alcaldías y las mismas universidades. En el caso de las otras 17 instituciones, el proceso ha sido más complicado, algunas porque dependen económicamente solo del gobierno nacional y no de entidades territoriales, lo cual ha dificultado la obtención de los dineros necesarios, como es el caso de la Universidad Nacional o de la Pedagógica. Otro de los puntos que se le exige al gobierno Duque es el de una renta básica para todas las personas en condiciones de vulnerabilidad durante esta pandemia. Mauricio Quiñones nos explica. Cabe recordar que el 21 de octubre también hubo una jornada de movilizaciones convocada por el Comité de Paro. En esta oportunidad el comité elevó un pliego de peticiones para que el gobierno nacional evalúe esta situación y ambas partes se sienten a negociar. Sin embargo, el 21 de noviembre el comité sigue insistiendo en estas peticiones, como ya lo mencionaron muy bien Jessica y Julie. A esto le sumamos otras dos razones más por las que, según el comité, la gente debe seguir manifestándose en las calles. La primera es la renta básica para 9 millones de hogares colombianos y la segunda es un subsidio a la nómina de la micro, mediana y pequeña empresa, que si bien es cierto, el gobierno nacional ha venido emitiendo decretos para tratar de mitigar la crisis económica dentro de la pandemia, para el Comité de Paro esa situación no es suficiente y por eso ellos invitan a que la gente se siga manifestando en las calles elevando una voz de protesta para, según ellos, garantizar un sustento mínimo que corresponda a un salario mínimo mensual legal vigente y también para asegurar el empleo de muchas personas que trabajan en estas empresas que no tienen un sustento para poder mantenerse. La crisis económica generada por el COVID-19 ha golpeado absolutamente a todos, tanto así que la revista Dinero menciona en una de sus publicaciones que, según el director ejecutivo de Estudios Económicos de Grupo Bolívar, Andrés Lange Baek, Colombia perderá 4 años de desarrollo económico en este 2020.
hasta dejar el PIB en valores de 2015. Con estas cifras, el Comité de Paro busca, a través de las movilizaciones, que el Gobierno Nacional incluya dentro de sus planes una renta básica de no menos de un salario mínimo mensual legal vigente para las personas que no tienen ingreso, más allá de que el presidente Duque haya decretado el ingreso solidario por un valor de 160.000 pesos. La otra medida que pretende negociar el comité es un subsidio para las empresas que el gobierno ya viene adelantando y que será del 40% del salario mínimo para cada trabajador. De esta forma, se quiere evitar que se sigan perdiendo puestos de trabajo, ya que para el 2020, según la revista Semana, se han perdido ya alrededor de 5 millones. A estas movilizaciones también se le sumaron la lucha por los derechos y la protección de las mujeres, pues con la llegada de la pandemia aumentaron también los casos de violencia femenina en un 91%. Según el observatorio No es hora de callar, de enero a octubre de este 2020 fueron reportados 209 asesinatos entre mujeres y niñas, de los cuales 26 casos fueron en Medellín y el 73% fueron catalogados como feminicidios. El pasado 25 de noviembre se conmemoraba el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por ello, en la capital antioqueña se iniciaron desde la semana pasada 16 días de activismo por las mujeres y sus derechos. Dear friends, today we mark the 20th anniversary of the Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security. This morning, the Secretary-General spoke at the Security Council in honor of the occasion and highlighted the need for women's equal and meaningful participation in all decision-making about peace and security. Right now, national ambassadors and representatives are speaking at the Council and making commitments to mark this day. Finalmente, otra de las razones por las que la gente protestó fue por los derechos de la comunidad LGTBI. Según el vicedefensor del pueblo, Jorge Calero, en lo corrido de este año se han cometido 63 homicidios. Por su parte, el portal informativo DW informa que Colombia es el segundo país que más comete crímenes contra esta comunidad después de Brasil. Colombia es el segundo país de América Latina después de Brasil con más homicidios contra el colectivo LGBTI. En lo que va de año, al menos 63 personas han sido asesinadas por su orientación sexual, según la Defensoría del Pueblo colombiana. Entre ellas, 17 mujeres y un hombre transgénero, así como 18 hombres y mujeres homosexuales. Y así concluyó una nueva jornada de movilizaciones donde la protesta pacífica fue protagonista y aunque se esperaba que más personas salieran a marchar, el clamor de la gente se hizo sentir a ritmo de la juventud. Bueno, un cordial saludo. La Procuraduría General de la Nación acompaña, por instrucción del Procurador General, las movilizaciones programadas para el mes de noviembre, desde el 19, hoy 21, las del 23 y 25. El balance para el día de hoy, de momento, es positivo. Es positivo porque teníamos un temor, en comillas, de no contar con las rutas de movilización. Funcionó el trabajo articulado que tenemos como Ministerio Público, Personería y Defensoría del Pueblo, que nos permitió un cubrimiento de aquellos puntos, digamos, sobre los cuales tradicionalmente han transitado estas movilizaciones.